Interviene Mercedes Pasalodo Salgado con la comunicación Reconstrucción de una colección de indumentaria, la donación de Enrique Mélida. Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Agradecer en primer lugar al Museo Arqueológico Nacional, la organización del Congreso, al personal, compañeros y amigos de la institución, porque me han facilitado el trabajo para desarrollar esta investigación, así como mis compañeros también del Museo del Traje. Con el título Reorganización de una colección, la colección de Enrique Mélida, presentamos una colección de indumentaria, una curiosa colección de indumentaria. La afición y la pasión por... a ver. Bueno, vale. La afición o pasión coleccionista de algunos de los más destacados pintores españoles desde mediados del siglo XIX nos lleva a reflexionar sobre las razones que les impulsaron a hacerse o a configurar sus colecciones. Posiblemente la satisfacción personal de convertirse en garantes de una cultura y de una tradición, canalizar una especial sensibilidad en la búsqueda y recuperación de piezas, o responder a una necesidad simplemente o meramente instrumental son algunas de las razones que podemos plantear. En este trabajo, uno de los ejes vertebradores es profundizar en el coleccionismo que se plantea como herramienta para abordar determinado tipo de composiciones donde se exigía la veracidad y la autenticidad de todos aquellos componentes individuales que contextualizaban el tema elegido. Mariano Fortuny Marshall es un referente incuestionable tanto por su faceta como de coleccionista como por el tipo de pintura que desarrolló, y su influencia se puede rastrear en pintores contemporáneos cercanos a su círculo y pertenecientes a la misma generación y generaciones siguientes. Aquellos pintores nacidos en la década de los años 30, de 1800, como Francisco Domingo, Martín Rico, Jiménez Aranda, Eduardo Zamacois, Bernardo Ferrandiz, Tomás Moragas, Joaquín Agrasot, Antonio Muñoz de Gren y Enrique Mélida, entre otros, llegando, por supuesto, hasta la figura de Joaquín Sorolla. La pintura de género vivió un momento de especial repercusión en el siglo XIX. La existencia de una clientela que demanda este tipo de obra de pequeño formato repercutió en una importante producción. Escenas ambientadas con personajes de los siglos XVIII y principios del XIX fueron protagonistas de estas obras amables, de escenas anecdóticas, en las que se puede rastrear alguna enseñanza de tipo moral, pero sin ninguna contrapartida ideológica. La recreación histórica lo más fidedigna posible y las composiciones de factura muy delicada y de gran detalle fueron las características más reseñables de esta pintura de género, que exigían de amabilidad y virtuosismo técnico para pergeñar realidades alejadas de la contemporaneidad. Representaciones minuciosas de toque preciso frente a la modernidad más inmediata que insistía en la textura de la materia y en el ensayo de encuadres y perspectivas que rompían los moldes establecidos. Un preciosismo que se asocia al pequeño formato o tablotin con una excelente salida comercial y altamente demandado por una pujante burguesía. Este tipo de obras también requería de un acercamiento o contemplación diferentes, una observación minuciosa que invitaba a descubrir el detalle tratado de forma primorosa y preciosa. Los personajes con atavíos populares también fueron protagonistas, contrastando con aquellos otros más elegantes. Continúa aquella moda que había surgido desde finales del siglo XVIII y que continúa en los primeros años de la centuria siguiente, en la que confluyen estos temas populares y costumbristas con estos otros personajes elegantes, calando de forma muy profunda. Los talleres de los pintores son ámbitos de trabajo y de estudio, pero también se convierten en centros de un universo muy personal. Atesoran, guardan, acumulan objetos muy diversos. Más allá de los museos de estilo decimonónico, se convierten estos pequeños espacios en una nueva versión de aquellos gabinetes de curiosidades. Conocemos los talleres de algunos artistas a través de documentación gráfica, a través de sus propias composiciones. Los objetos que habitan en estos santuarios artísticos son protagonistas indiscutibles en las composiciones. No son meros elementos de atrecho, sino también
piezas artísticas rescatadas y devueltas a la vida. El coleccionismo revive en estos momentos de la gloria de la mano de artistas, coleccionistas y de la burguesía. El artista coleccionista tiene una visión difusora de sus tesoros, inmortaliza las piezas en sus composiciones con una precisión casi arqueológica. No se trata, pues, de una mera recreación fruto de la imaginación. Por lo tanto, uno de los temas recurrentes en la pintura y en otras expresiones es mostrar al público estos Sancta Sanctorum de la creación, el estudio como ámbito de trabajo, pero también como espacio de coleccionismo que se expone al ojo ajeno y desvela los gustos e intereses de su morador habitual. El taller de Mariano Fortuny o el taller del pintor Enrique Serra, por ejemplo, son testimonios de esto que estamos comentando. Conocemos la voluntad coleccionista de Mariano Fortuny, de Antonio Muñoz de Grein, de Joaquín Sorolla, a través de sus propias composiciones, de sus relatos, de las descripciones que aparecen en prensa, catálogos amplísimos de piezas muy variadas, de estilos y de diferentes procedencias y materiales diversos. Sin embargo, cuando se trata en estos catálogos de rastrear la indumentaria, esta no está tan presente o no es tan visible. Una categoría de piezas indispensables para dar carácter a los personajes y ubicarlos en un tiempo y un espacio, sobre todo en este tipo de composiciones de las que venimos hablando, de tipo costumbrista, de género, amables. Eso es el taller de Mariano Fortuny, Sorolla. Bien. La figura, por lo tanto, de Enrique Mélida nos interesa doblemente. Primero, por el tipo de pintura que desarrolló, o una parte de esa pintura que desarrolló de corte costumbrista, y también porque formó una colección que a su muerte dejó y su viuda se encargó de donarla al Museo Arqueológico Nacional. Bien, Enrique Mélida llega a la pintura de una manera accidental, se forma en el campo del derecho, su padre había trazado para él una carrera vinculada al Tribunal de Cuentas, pero una grave enfermedad, le imposibilita durante un tiempo para desarrollar esta carrera profesional y accede o desarrolla esa faceta artística que le viene de la rama de su madre, la rama familiar de su madre. Se formó o adquirió el fundamento del dibujo de la mano de José Méndez, un pintor y litógrafo que se había formado en la Academia de San Fernando, discípulo de Antonio María Esquivel y que había llegado también a ser pintor de cámara de Fernando VII. Y también de Palmaroli recibió o adoptó una importante influencia. Bien, un importante número de sus obras se encuadran, como hemos comentado, en la pintura de género, donde desfilan un nutrido repertorio de personajes dieciochescos ataviados con casacas, chupas y calzones, majos con sus toreras salpicadas de madroños y manolas con mantilla. Un detalle característico de su obra es la originalidad con la que Mélida trata estos personajes fruto de una observación directa. Y consideramos que esta circunstancia pudo determinar en alguna manera el que construyera esta colección de indumentaria. Desconocemos cómo adquirió las prendas, también desconocemos de dónde proceden, salvo en unos casos concretos sí que sabemos la procedencia, como comentaremos, pero lo que sí podemos comentar es, o defender es que todo el conjunto de piezas tiene una gran entidad, que la colección tiene una unidad importante y que con este principio se ofrece al Estado español, su viuda la ofrece al Estado español al poco de su muerte. Mélida muere en el año 1892 y a partir de ese momento se inicia toda un interés porque esta colección ingrese en el Museo Arqueológico.
Hay que señalar que Enrique Mélida tuvo dos hermanos, el mayor de una saga, José Ramón y Arturo fueron sus otros dos hermanos, José Ramón muy vinculado también a esta casa y futuro director del museo. Y bueno, en 1892 tenemos la primera noticia documental en una carta que dirige su viuda al ministro de Fomento, donde manifiesta su interés porque se acepte esta donación y le sugiere o menciona el deseo de que sean expuestas e instaladas del modo más artístico posible. La donación es aceptada y en una carta el 20 de noviembre de ese mismo año se acepta esta donación e incluso se insiste en que sea publicado en la Gaceta la Real Orden que la Real Orden que hace que ingrese la colección en el museo. 2 años más tarde, siendo director Juan de Dios de la Rada y Delgado, va a aceptar un segundo lote y en una carta dirigida al director general de Instrucción Pública le informa de que ese segundo lote ha llegado al museo, que está en trámites de ingresar en el museo y le sugiere que esta generosa acción de la donante de alguna manera tenga alguna recompensa pública, dado que tiene una importancia trascendental y que esta acción puede desencadenar futuras donaciones. En ninguno de los documentos que hemos tenido la posibilidad de consultar se comenta por qué se hace esta donación en dos etapas, en ese primer momento, el año 94, y luego posteriormente en el año 1896. Lo que sí queremos resaltar es que creemos que el cuñado, José Ramón Mélida, tuvo una participación importante en que la donación se aceptara, puesto que José Ramón, como funcionario conservador, supo ver lo beneficioso que resultaba esta donación. Consecuencia inmediata de todo ello fue su deseo de que se expusiera en unas salas del museo. Inmediatamente se recalan todos aquellos presupuestos que van a permitir la exposición. Esa primera exposición de la colección de indumentaria se va a exponer en la sala octava, en la sala séptima del Museo Arqueológico Nacional. Aquí vemos esa museografía. Tanto las guías de Álvarez Osorio del año 1900 como 1910 dan cuenta de esa muestra expositiva. En años inmediatamente posteriores, probablemente hacia 1917, hay un cambio de sala. De esa sala séptima se pasa a la sala 31, en la que se van a mostrar esas mismas vitrinas, pero donde ha habido un cambio de disposición museográfica, de ambientación de sala y también un cambio en la disposición de los maniquíes. Otras obras importantes que nos permiten acercarnos a esa disposición museográfica son las dos obras que realiza Gutiérrez Solana, firmadas en 1910. El pintor visita la sala séptima del museo y toma estas instantáneas con un acierto escrupuloso en resaltar cada uno de los detalles de las prendas y de las piezas montadas en esos maniquíes, pero con un cambio de orientación en algunos de ellos. Bien, en estas diapositivas hemos podido mostrar, rastrear algunas de esas piezas que se conservan en el Museo del Traje, porque esta colección de indumentaria, que estuvo expuesta hasta los años 30, a partir del año 43 va a pasar en depósito al Museo del Pueblo, Español, y es allí donde se conservan y se pueden estudiar, y algunas de ellas han formado parte de la colección de la exposición permanente del museo.
Bien, los maniquíes que se habían elegido, y según podemos ver en el presupuesto de una de las diapositivas, son maniquíes muy naturalistas. Esta opción museográfica es la que se va a mantener durante algún tiempo. Por ejemplo, en la exposición del traje regional del año 1925, que posteriormente dará pie al Museo del Pueblo Español, se sigue ese mismo criterio para las piezas, para los grupos regionales, mientras que para la exposición de las prendas históricas se obvia fundamentalmente porque no había espacio para la exposición de estos maniquíes dotados de manos y cabezas, como había sido la opción que se había adoptado para el Museo Arqueológico Nacional. Bien, como les decía, en los años 40, a partir de los años 30 hay una reorganización del museo. Parece ser que esas salas dedicadas a indumentaria se cierran y en los años 40 es cuando se reabre el Museo Breve. En esa guía del año 40 ya no hay mención de la sala de indumentaria y es cuando se inician esos trámites para la cesión en depósito al Museo del Pueblo Español. Este es un detalle de las fichas de conservación que se redactan en el momento de ingreso de las piezas, donde podemos ver con una gran escrupulosidad y detalle la descripción de las piezas, y nos hemos propuesto identificar esas piezas, así como la identificación de esas piezas con respecto a las obras del pintor mencionado. Bien, por último, señalar que, aunque todavía queda mucho por investigar, podemos concluir que otros pintores también pudieron constituir o formar sus colecciones particulares, y aquí tenemos un ejemplo concreto de dos obras que formaron parte de la colección del pintor José Soriano Fort, que se encargó de decorar el Salón del Saflán del Museo Cerrarbo. Y por último, como ya les comentaba, también esa colección de indumentaria que fue realizando, con la que se fue haciendo el pintor Sorolla para desarrollar su proyecto de la Spanish Society de Nueva York. Simplemente destacar, a modo de resumen, que la colección de Enrique Mélida está formada por 126 prendas de los siglos XVIII y de principios del siglo XIX. No solamente destacan esas prendas de trajes completos, casacas, chupas, todo tipo de sayas y basquiñas, sino también una importante colección de medias, calzado y guantes que dan esa entidad y unidad que hemos querido mencionar. Muchísimas gracias.